El átomo de helio. El helio en la mecánica cuántica. El helio es un elemento químico cuyo átomo es el más simple de resolver utilizando las reglas de la mecánica cuántica después del átomo de hidrógeno. Se compone de dos electrones en órbita alrededor de un núcleo que contiene dos protones junto con uno o dos neutrones, dependiendo del isótopo. Sin embargo, como en la mecánica newtoniana, ningún sistema que consista de más de dos partículas se puede resolver con un enfoque de análisis matemático exacto. Véase problema de los tres cuerpos y el helio no es la excepción. Así, los métodos matemáticos son necesarios, incluso para resolver el sistema de un núcleo y dos electrones. Sin embargo, tales métodos de la química computacional se han utilizado para crear una imagen mecánico-cuántica de las uniones de los electrones de helio con una precisión dentro de un 2% del valor correcto, con unos pocos pasos de cálculo computacional. En estos modelos se observa que cada electrón evita parcialmente que el otro sienta la interacción con el núcleo, de tal manera que la carga nuclear efectiva Z es de aproximadamente 1,69 unidades, y no las dos cargas de un núcleo desnudo clásico de helio. El átomo de hidrógeno se utiliza ampliamente para ayudar a resolver el átomo de helio. El modelo atómico de Bohr dio una explicación muy precisa del espectro del átomo de hidrógeno, pero cuando se intentó utilizar en el helio el modelo falló. Werner Heisenberg desarrolló una modificación del análisis de Bohr, en el que utilizó valores semi-integrados de los números cuánticos. La teoría de funcional de la densidad se utiliza para obtener los niveles de energía en su estado base del átomo de helio, junto con el método de Hartree-Fock. La relativa estabilidad del núcleo del helio, 4 y su capa de electrones. El núcleo del átomo de helio, 4, que es exactamente igual a una partícula alfa, 4 es particularmente interesante. La razón de esto se debe a que experimentos de dispersión de electrones de alta energía han mostrado que su carga decrece de forma exponencial a partir de un máximo en su punto central, exactamente de la misma manera en que decrece la densidad de carga en su propia nube de electrones. Esta simetría refleja principios físicos similares. El par de neutrones y de protones en el núcleo del helio obedecen a las mismas reglas mecánico-cuánticas que los dos electrones que lo orbitan, aunque la unión de las partículas en el núcleo se debe a un potencial diferente al que mantiene a los electrones en la nube alrededor del átomo. De esta manera, estos fermiones, es decir, tanto protones como electrones y neutrones, ocupan completamente los orbitales 1s en pares, ninguno de ellos posee momento angular orbital y cada uno de ellos cancela el spin intrínseco del otro. El añadir otra de cualquiera de estas partículas requeriría momento angular y liberaría sustancialmente menos energía. De hecho, ningún núcleo con 5 nucleones es estable. Por esta razón, este arreglo para estas partículas es extremadamente estable energéticamente, y dicha estabilidad da lugar a muchos fenómenos cruciales inherentes al helio en la naturaleza. Energía de enlace por nucleón para isótopos comunes. En el helio esta energía es significativamente mayor que en los núclidos adyacentes. Como ejemplo de estos hechos debidos a la alta estabilidad de la configuración electrónica del helio está la baja reactividad química de este elemento, la más baja de toda la tabla periódica, así como la falta de interacción de sus átomos entre ellos mismos. Esto produce los puntos de fusión y de ebullición más bajos de todos los elementos. De la misma manera, la estabilidad energética del núcleo de helio, 4 da lugar a una fácil producción de estos en reacciones atómicas que involucran tanto emisión de partículas pesadas como fusión nuclear. Cierta cantidad de helio, 3 estable se produce en reacciones de fusión a partir del hidrógeno, pero es una fracción mucho menor comparada con el helio, 4. La estabilidad del helio, 4 es la razón por la cual el hidrógeno se convierte en esta forma de helio en el Sol, en vez de helio, 3, deuterio u otros elementos más pesados. Asimismo es parcialmente responsable del hecho de que la partícula alfa es por mucho el tipo de partícula bariónica más comúnmente expelida por los núcleos atómicos. Dicho de otra manera, la desintegración alfa es mucho más común que la desintegración en núcleos más pesados. 5. La inusual estabilidad del helio, 4 es importante también en cosmología. En los primeros minutos después del Big Bang, el universo estaba compuesto por una mezcla de nucleones, protones y neutrones libres. Esta sopa tenía originalmente una proporción de 6 protones por cada neutrón, y después de un tiempo se enfrió al punto tal que se pudo dar la fusión nuclear 6. La estabilidad del helio provocó que casi todas las agregaciones de nucleones formadas en ese momento fueran núcleos de helio, 4. La unión de protones y neutrones para formar helio, 4 tiene tanta fuerza que, de hecho, la producción de este elemento consumió casi todos los neutrones libres en cuestión de minutos, antes de que dichos núcleos pudieran decaer por desintegración beta.
Esto dejó una cantidad muy pequeña de estas partículas para que se pudiera formar litio, berilio o boro. El enlace nuclear por cada nucleón en el helio 4 es más fuerte que en cualquiera de estos tres elementos, véase nucleogénesis y energía de enlace. Por lo tanto, no había ningún mecanismo energético disponible, una vez que se hubo formado el helio, para crear los elementos de número atómico 3, 4 y 5. En términos de energía, también era favorable la fusión del helio para formar el siguiente elemento en la tabla periódica con menor energía por nucleón, el carbono. No obstante, debido a la falta de elementos intermedios, este proceso requería la colisión casi simultánea de tres núcleos de helio, 4 véase proceso triple alfa, por lo que no hubo suficiente tiempo para que el carbono se formara en el Big Bang. En cuestión de minutos, el universo temprano se enfrió a una temperatura y presión en las cuales la fusión de helio a carbono ya no fue posible. Esto ocasionó que el universo temprano poseyera un cociente hidrógeno/helio muy similar al observado actualmente en masa, 3 partes de hidrógeno por una de helio, 4, con casi todos los neutrones del universo, como es el caso hoy en día, atrapados dentro de los núcleos de helio, 4. Todos los elementos más pesados, incluyendo aquellos que se necesitan para formar planetas rocosos como la Tierra y para la existencia de vida basada en el carbono, tuvieron que crearse posteriormente, en estrellas lo suficientemente calientes para quemar no solo hidrógeno, dado que esto solamente produce más helio, sino el mismo helio. Dichas estrellas son masivas y, por lo tanto, raras. Lo anterior da lugar al hecho de que todos los elementos químicos, aparte del hidrógeno y el helio, compongan solamente el 2% de la masa en forma de átomos del universo. El helio, 4, por su parte, constituye cerca del 23% de toda la materia ordinaria del universo, es decir, prácticamente toda la materia ordinaria que no es hidrógeno 7.